significan toda enfermedad que se produce dentro de este vaso sanguíneo principal, que más o menos mide unos 1.5 a 2 centímetros a nivel abdominal y de 2.5 a 3 centímetros de diámetro a nivel torácico, que tiene la función de conducir la sangre, amortiguar el volumen sistólico, el impulso ventricular izquierdo, pero que está predispuesto a un trauma mecánico. Tiene 3 capas, la íntima, la media y la adventicia, como ustedes han hecho en anatomía, por lo cual está predispuesto a una ruptura, ¿no? O una dilatación. Si se rompe se llama disección y si se dilata se llama aneurisma. Tiene gran cantidad de elastina y de colágeno, y ahí están sus 3 capas. La íntima, donde está el endotelio, la túnica media y la externa o adventicia. Si estos se dilatan, si esta arteria se dilata, se llama aneurisma. Y el aneurisma de aorta puede ser de varios tipos. Un aneurisma sacular, ¿no? Un aneurisma fusiforme, generalmente estos son los aneurismas verdaderos, y un pseudoaneurisma, en la cual hay ruptura solo de la capa interna y no de la externa, no de la adventicia, y ahí se forma como una dilatación. La principal causa de enfermedad aórtica es la enfermedad aterosclerótica, o sea, es degenerativa. Y esta aterosclerosis puede producir a nivel de la capa media, o sea, una degeneración medial, puede producir la dilatación de esta gran arteria. Y si es que vemos ahí, ustedes pueden ver una dilatación de la parte, donde está la parte derecha, ese es el ventrículo izquierdo, y viene ahí la válvula aórtica como estrechamiento, y a la parte izquierda, ahí viene la gran dilatación del aneurisma, o de un aneurisma aórtico ascendente, ¿no? A nivel de la raíz de la aorta. Problemas infecciosos también pueden producir enfermedades de aorta y dilatación de la aorta. Problemas inflamatorios como la arteritis de Takayasu, que es frecuente en niños. En esta época de COVID hemos tenido varios pacientes con arteritis de Takayasu. Tengo una paciente que, no sé si es el grupo anterior o este grupo que está rotando, la vieron a la paciente que viene de Quillabamba y que tiene una arteritis de Takayasu, en la cual está casi igual que este dibujo. Una gran dilatación, especialmente la aorta, de las ramas de la aorta. Ahí está el tronco brachiocefálico, la subclavia izquierda, la carótide izquierda, y también tiene esa arteritis a nivel de la bifurcación de la aorta en las ilíacas. Una de las causas principales del aneurisma torácico es la necrosis quística de la media. O sea, es una degeneración de la capa media, producido principalmente por aterosclerosis. En esta se dilata la aorta generalmente más o menos de 1 milímetro a 2 milímetros por año. Y 2 a 3% al año llegan a ser menos de 4 centímetros, o sea, de 40 milímetros. Hemos dicho que normalmente es 30 en ascendente. Y al 7% al año puede ser más de 6 centímetros de dilatación de la aorta. La mayoría de estos pacientes están asintomáticos, pero otros, cuando afectan en la aorta ascendente, pueden dilatar la válvula aórtica y producir insuficiencia cardíaca por insuficiencia aórtica. O sea, dilatan la válvula aórtica y producen una sobrecarga de diastólica o sistólica. Diastólica, o sea, una hipertrofia excéntrica principalmente. Y ahí miren, esa gran dilatación de un aneurisma torácico, la radiografía de tórax de un paciente con una gran dilatación, y parece que
todavía casi como un muñeco de nieve, pero más o menos, ¿no? Miren la gran dilatación aórtica. Y que tiene dos luces, este lumen que está dilatado y hay una luz acá verdadera aparentemente. Uno de los exámenes auxiliares más eficaces, más primordiales en el aneurisma aórtico es la tomografía. Y en esta tomografía con reconstrucción podríamos ver incluso mejor la dilatación de la aorta. En esta tomografía que vemos en este momento, si medimos el diámetro intraluminal en planos perpendiculares, decimos que ya está a más de 50. Entonces hay una gran dilatación de esta arteria en este caso. Aquí vamos a ver en el callado de la aorta una gran dilatación, un aneurisma de aorta a nivel del callado aórtico. Y si vemos con reconstrucción, vemos esto, ¿no? A la derecha, en blanco y negro, está lo que sale de la tomografía, pero que con la máquina, con la inteligencia artificial, se puede hacer una reconstrucción del aneurisma torácico, en este caso de un aneurisma torácico descendente, incluso ya entrando a ser abdominal. Aquí vemos otra tomografía con reconstrucción de la aorta de un aneurisma torácico ascendente. Y esta es una tomografía en la cual se ve un corte y una disección. Esta es una ecografía transesofágica de una disección aórtica. Y miren, la luz verdadera de la aorta es esta. Y esta es la luz falsa, donde ya hay un hematoma, sangre, y está disecando la aorta, ¿no? Y hay un aneurisma de la aorta y está comprimiendo incluso la luz verdadera. Ahí un gran aneurisma de 7.8. Yo tengo una paciente que ha llegado la semana pasada, si no mal recuerdo, vino con su hija y tiene 8 centímetros, o sea, casi como ese, 7.8. Esa es una emergencia, debería ser operada, pero la paciente no quiere. Los hijos le piden y la están cuidando como oro, ¿no? Entonces no podemos dejar que esta paciente suba la presión ni aumente la frecuencia cardíaca. Si deja de tomar sus medicamentos, se rompe en cualquier momento y fallece inmediatamente. Entonces es un gran peligro. ¿Cuál es el tratamiento de este aneurisma torácico? Es dependiendo, ¿no? Si tienes un paciente con síndrome de Marfan, los beta bloqueadores por largo tiempo son importantes. Aún no tenga Marfan, los beta bloqueadores nos van a ayudar porque disminuyen la frecuencia cardíaca y los IECAS disminuyen la presión arterial. Entonces debemos tenerlos más o menos con una frecuencia cardíaca aproximada de 60 latidos por minuto y una presión arterial sistólica de 120, no más de eso. Y lo ideal, una media de 60 también sería. La diastólica también no debería subir más de 70. Debemos controlar bien la hipertensión y debemos plantear un tratamiento quirúrgico si el paciente tiene síntomas, o sea, tiene dolor torácico. Entonces, se puede preguntar, ¿no? Causas o indicaciones quirúrgicas del tratamiento del aneurisma torácico. Pues paciente sintomático, un aneurisma entre 5.5 a 6 centímetros o un crecimiento de 1 centímetro por año. Y esta señora tiene 8 centímetros. Entonces ya debería entrar a tratamiento quirúrgico. Y si tiene síndrome de Marfan, el tamaño es más exigente, más de 5 centímetros, o sea 50 milímetros. Si es Marfan, 5 centímetros. Si es un paciente normal, 5.5 a 7 centímetros, ¿no? 6 centímetros o 7. O si crece más de 1 centímetro por año. Ahí está, miren, un aneurisma en el A, un gran aneurisma de aorta ascendente, con una gran dilatación. En el B ya lo han cortado, diseccionado, y en el C le han puesto un tubo y le están implantando las arterias coronarias, derecha e izquierda. Entonces ese es un aneurisma.
Hay una cirugía que se llama de Bentall, hay otra cirugía que se pone con tubo valvado y prótesis aórtica si es que la válvula aórtica está dañada. Y ahí está, miren, un core, un tubo valvado core, y eso es lo que están poniéndole en la aórtica. El aneurisma aórtico abdominal es más frecuente en varones que en mujeres, su incidencia aumenta con la edad. Se dice que el 90% están asociados a aterosclerosis y son más de 4 milímetros, o 40 milímetros, 4 centímetros. Su pronóstico está relacionado al tamaño del aneurisma, o sea, cuanto más grande es el aneurisma, más peligroso o más peor pronóstico tiene el paciente. Está relacionado a si está asociado o no a una enfermedad coronaria. Si ya tiene, además del aneurisma, enfermedad coronaria, también su pronóstico es menor. Y si está asociado a enfermedad cerebrovascular concomitante. El riesgo de ruptura del aneurisma abdominal a 5 años es más o menos de un 2% si tiene menos de 5 centímetros. Pero si tiene más de 5 centímetros, se multiplica por 10 casi, de 20 a 40% posibilidad de ruptura. Y también tiene una posibilidad de embolizar, ¿no?, a zonas distales. En este gráfico, lo que pueden ver a la izquierda es una aorta sana, normal, con sus ramas, algunas hacia adelante cortadas, y miren a la derecha, en la misma zona, la aorta con un aneurisma torácico fusiforme, largo, verdadero, ¿no?, que tiene un diámetro muy grande. Y ahí lo pueden ver sus ramas también. Miren, dice, esto es una tabla de los 50, el 50% de los pacientes que tienen, o del 50% de los pacientes que se rompen el aneurisma llega a un servicio de emergencia vivo, porque se contiene de alguna forma el sangrado. Pero de eso solo el 50% llegan a la sala de cirugía. O sea, de cada 2 que llegan, uno fallece antes de llegar a la sala de cirugía. Y sobreviven a la cirugía abierta. Se dice que el 24% mueren antes de la cirugía, a nivel hospitalario, pero la mortalidad global es alta. De todos los que tienen aneurisma, 78 al 94% fallecen. Ahí otra ecografía, en la cual se ve un aneurisma con los dos luces. Y pueden comprimir la parte distal para ser el aneurisma grande y producir zonas de necrosis en extremidades inferiores. Ahí ven una reconstrucción, una forma de tratamiento de los aneurismas abdominales especialmente, se puede hacer con reconstrucción. Y miren aquí un tubo, una endoprótesis que han colocado sin abrir, han entrado por la pierna y han colocado una prótesis inicial y una prótesis en pantalón que tiene hacia las ilíacas. Los que pueden ver más cerca se ve mejor, pero desde acá también se puede ver cómo se ve la endoprótesis. Y luego se permite que eso, con el tiempo, se absorba la parte distal que queda fuera de la endoprótesis, y la endoprótesis sí sigue funcionando y el paciente se sana. Este es otro paciente con un aneurisma de aorta abdominal. Ahora, el tratamiento quirúrgico se da ya hemos dicho, en la aorta torácica cuando pasa 5 en el Marfan, y de 5.5 a 6.5 o hasta 7 en la persona normal. Aquí en el aneurisma aórtico abdominal el crecimiento es rápido. El tratamiento quirúrgico es si el crecimiento es rápido o si tiene síntomas. Yo tenía una paciente hace un año que vino con un aneurisma aórtico abdominal más de 5.5 centímetros.
Si están asintomáticos, se opera si es más de 5.5 centímetros y si es menos de 5 centímetros se puede hacer un seguimiento. Esta señora estaba con bastante dolor abdominal y lo que tenía que hacerse es una endoprótesis o operarla. Y ahí ven un aneurisma aórtico abdominal en el cuadrante superior izquierdo, están cortando al lado derecho, están poniendo en el cuadrante inferior izquierdo el tubo y están cerrando en el lado derecho. Y están, miren, ahora con el avance de la tecnología se está haciendo endoprótesis, ¿no? Esas endoprótesis, esta es una forma de colocar la endoprótesis que ya hemos visto antes en la tomografía, cómo se pone en forma de insuflada, luego se insufla y está en pantalón para las dos ilíacas, ¿no? Ilíaca izquierda y ilíaca derecha. Y a la mano derecha, en el número 4, pueden ver que ya está bien colocada la endoprótesis y fijada. Y si ustedes son más perspicaces en ese número 4, pueden ver una parte rojita delimitada, que es toda la sangre que queda en las paredes, y eso se va a absorber, otra parte se va a calcificar y se va a remodelar y va a quedar muy bien la pared. Entonces, con el avance de la tecnología actualmente se puede salvar más vidas, porque al abrir un abdomen y romper, eso puede producir un fenómeno de repercusión y puede producir necrosis o la muerte. Esta es otra endoprótesis, así se ve en realidad, miren, así vemos bonito, ¿no? Pero cómo se ve en la realidad, cómo se coloca, se ve así. Se ve solo se le pone sustancia de contraste y se ve que está dilatado. En el lado izquierdo ven una mancha negra dilatada ahí grande, pones la endoprótesis, insuflas y después vuelves a poner contraste arriba y se ve que ya está la prótesis funcionando y está delgadito, y todo lo demás que no se ve está ahí, pero no se va a ver. Eso es importante. Así como hay una dilatación o aneurisma de la aorta abdominal y de la aorta torácica, que es por aterosclerosis, puede haber una disección de la aorta. En este caso, hay una ruptura de la capa interna de la aorta y con cada latido va rompiendo la aorta y va disecando la aorta. A la mano derecha vemos la aorta y hay una sangre en la pared arterial que dice, ¿no? Y sangre en la arteria, pues esa sangre en la pared arterial está entrando y con cada latido va rompiendo hacia abajo y va disecando la aorta. Eso es peligroso porque en cualquier momento se puede romper. Ahí vemos un esquema de cómo se produce la disección de una aorta descendente. En la parte superior vemos la aorta normal, la válvula aórtica, ¿no? A la izquierda, aquí está la válvula aórtica y la aorta normal. Esta es la aorta, pero aquí se rompió la capa interna. Y con cada latido va rompiendo y disecando la aorta. Y va rompiendo y va disecando hasta abajo. Entonces esa es una disección de aorta, esa es una emergencia. Esa es una emergencia. Entonces la disección aórtica en un esquema vendría a ser esto. La ruptura del revestimiento de la íntima y que con cada latido va disecando y va avanzando. Ahí está la capa externa íntegra, la intermedia toda está rompiéndose y ya pues la capa interna se rompió. Entonces, si hacemos un corte transversal, veremos que la adventicia es la que está evitando de que se desangre el paciente, la media está rompiéndose y ahí está el hematoma, y la capa íntima es la que se rompió en alguna parte y está ingresando la sangre. Y ahí podemos observar en una tomografía y cómo se puede ulcerar, se puede romper, especialmente en qué parte, donde hay aterosclerosis, donde hay ateromas. Donde está señalando la flecha, podemos ver, esta es una parte de la aorta, pero esta es la aorta ascendente y cómo se ha disecado y está entrando, y esta es la falsa luz, ¿no? Y después en el otro lado la aorta descendente todavía está, pero acá ya comienza a aparecer la disección de la aorta. Esta es otra tomografía con reconstrucción en la que se puede ver también una gran dilatación por una ruptura y que va ingresando la luz, y hay la luz verdadera y la luz falsa. Este es un paciente que se murió, en la cual se cortó la aorta, y miren cómo se ve el hematoma y la zona de perforación donde se perforó. Entonces, la disección de aorta hay clasificaciones. Hay la
clasificación de Bucky y la clasificación de Stanford, ¿no? Si hablamos la más simple es la de Stanford. Stanford lo divide en A y B, ¿no? Y dice, de lo que esté descendente es B. Si compromete ascendente en cualquier forma y también descendente es A. Pero si compromete ascendente ya es A. Descendente sola es B. Y en la A hay dos tipos. La que compromete solo la aorta ascendente o la que compromete aorta ascendente, transversal y descendente. Esa es A y esa es B. Y la A es la emergencia. Esa deben operarlo apenas hay. Sin embargo, Bucky o de Bucky y su grupo dijeron que dividirían en tres. La 1 es la que compromete ascendente más descendente completo. La 2 solo ascendente y la 3 solo descendente. Entonces, de Bucky dice en 3. La 1 que compromete toda la aorta ascendente y descendente. La 2 solo ascendente y la 3 solo descendente. Si vemos la de Stanford en el tipo A y tipo B, bueno, vamos a ver aquí, en el tipo A ha dicho que es la que compromete todo, ahí viene, arriba, a la izquierda compromete todo, ¿no? Toda la aorta ascendente y descendente, pero ya comprometió aorta y miren la ruptura dónde está. Tenía una ruptura acá, ruptura acá, ruptura acá, y está dilatando. En azul ya está dilatado. Este es tipo A, ¿no? Pero puede haber una variedad, que solo es ascendente, o ascendente y callado, ¿no? Ascendente y callado. Y la de tipo B es toda la que descendente, ¿no? La que hemos dicho. Si solo compromete descendente, es tipo B. Que la disección puede estar aquí, en una parte del callado, pero descendente, o solo en la parte descendente del callado. ¿Cómo es el cuadro clínico? En la aneurisma decíamos que otros son asintomáticos y otros son con dolor o solo son un hallazgo. En la disección aórtica se produce un dolor intenso de inicio súbito. Eso es lo que se produce. Dolor intenso de inicio súbito. Puede haber síncope por el dolor, un síncope vasovagal, náuseas, debilidad, hipotensión o hipertensión. Si se rompió mucho puede llegar a hipotensión por el síntoma vasovagal, pero también por hipertensión puede estar rompiéndose. Hay pérdida de pulsos en las zonas distales, ausencia de pulsos. Si afecta la válvula aórtica, una insuficiencia o regurgitación aórtica, puede llegar a tener edema agudo del pulmón, porque si hace insuficiencia aórtica aguda, hemos visto cuando hemos hecho insuficiencia aórtica, la aguda se presenta como edema agudo del pulmón, también. O puede haber isquemia miocárdica, si afecta las arterias coronarias que justo están en la aorta ascendente, ahí puede producir un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno y producir una isquemia miocárdica. Si compromete, por ejemplo, ahí la carótida, ¿no?, izquierda o derecha, o el tronco brachiocefálico, puede comprometer y romper o hacer unas embolias hacia zona distal del cerebro y producir hemiplegia, hemianestesia y paraplegia, incluso si se compromete alguna arteria que va a una región de la columna vertebral. Si compromete las arterias renales, puede producir hematuria, y si compromete las arterias mesentéricas, isquemia intestinal. No se olviden de esa sintomatología en un paciente que venga. Algunos producen el síndrome de Horner, otros el síndrome de vena cava superior o en esclavina, otros pueden producir disfagia y compromiso de la vía aérea. Si se rompe hacia el pericardio, se va a producir un hemopericardio, que es como un taponamiento cardíaco o como un derrame pericárdico severo. Especialmente en qué tipo? Stanford A, ¿no es cierto? O de Bucky
2, ¿no? El 1 también podría ser 2. Y regurgitación aórtica o insuficiencia aórtica puede estar presente, como hemos dicho, si afecta la válvula aórtica en un 50% de los casos. Hay una disección de aorta, especialmente la aorta ascendente, que podemos ver. En el primer caso estaría aquí la disección, ¿no? Y está haciendo, parece un aneurisma, incluso una dilatación. Puede ser un aneurisma o una disección, y hay que hacer la tomografía para ver si es. Y en esta también, ¿no? De aorta ascendente. Este es un tipo A y este es un tipo A también. Entonces este de Bacchi parece ser un de Bacchi 2 y este es un de Bacchi 1, ¿no? Porque compromete el callado. Y ahí está una disección de aorta ya de aorta descendente, ¿no? Con un aneurisma y una disección de aorta descendente. Parece un Stanford B o un de Bacchi 3. ¿Puede producir alteraciones en el electrocardiograma? Sí. Si compromete la arteria coronaria, se puede comportar como supradesnivel del ST. Y si se está rompiendo, y ustedes dicen tiene supradesnivel del ST, y le damos un fibrinolítico, ¿qué va a pasar con el paciente? Se muere. Se termina de romper y se muere. Tenemos que hacer un buen diagnóstico y no solo ver el electrocardiograma. Ahí está la disección aórtica, la luz como hemos visto antes, en esta eco transesofágica. Ahí está la luz verdadera, aquí se rompió y por acá está rompiendo, chicos, está rompiendo toda la arteria, ¿no? Hasta hacia abajo está rompiendo. Ahí también hay una disección, miren, hay una ruptura de la aorta ascendente y también de la, compromete la carótida. Esto creo que es un tronco brachiocefálico, no se ve bien, ¿no? Bueno, para este es tronco brachiocefálico común, o tronco brachiocefálico en el lado derecho, y aquí la carótida y la subclavia. Y ahí está, miren, con reconstrucción como se ve. Esto es sin reconstrucción y esto es con reconstrucción. Como ya se ve, las zonas de disección, la dilatación aneurismática y la disección de la aorta. Ahí también el FLAC, la luz verdadera y la luz falsa, así se ve con reconstrucción. Las dos, incluso la luz falsa es más grande que la luz verdadera y hay una disección de aorta. Pues en el aneurisma no se ve doble luz, pero en la disección sí, ¿no? Y ahí ven cómo está comprimiendo y la luz verdadera está en blanquito chiquito en esta aorta descendente a nivel abdominal. Este es el hígado y aquí está la columna y esta es la aorta ya dilatada grande y aquí está la luz verdadera y la luz falsa. Entonces ahí también la luz falsa FL, la luz verdadera LB y la disección de la aorta. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de una disección aórtica? Puede ser un síndrome coronario agudo, porque a veces por el dolor uno dice solo síndrome coronario agudo, con elevación del ST puede ser. Una disección aórtica sin insuficiencia aórtica o un aneurisma aórtico sin disección, un dolor musculoesquelético, pericarditis, tumores mediastinales, pleuritis, tromboembolia pulmonar, colecistitis y embolismo o aterosclerótico. El tratamiento muy similar al de la aneurisma de aorta, beta bloqueadores inmediatamente, si son endovenosos mejor, si no hay falla cardíaca, más nitratos, ¿no? Nitroprusiato endovenoso, nitroglicerina. Puedes utilizar calcio antagonista si es que no hay baja fracción de eyección, no hay insuficiencia aórtica, y ECAs inhibidores endovenosos, todo para bajar la presión arterial, bajar la frecuencia, bajar presión arterial, y no se recomienda diazóxido ni hidralazina, ¿no? Y la cirugía es lo más importante. ¿A quiénes se opera? A los que tienen disección aórtica tipo A. Entonces, en la cirugía es una disección tipo A. Y en los hematomas intramurales. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Tigres en disección y aneurisma de abajo. Pueden ser superiores o inferiores. Generalmente está causada esta enfermedad arterial periférica por
aterosclerosis. Igual que el de la aorta, la enfermedad de la aorta, la principal causa de la enfermedad arterial periférica es la aterosclerosis. Y por esto está aumentado un riesgo de eventos cardiovasculares, cerebrovasculares, incluyendo la muerte, el infarto de miocardio o las enfermedades cerebrovasculares isquémicas. Entonces, la aterosclerosis es la causa principalmente y especialmente a partir de los 60 o 70 años de vida. Está relacionado con todos los riesgos cardiovasculares que conocen: tabaquismo, diabetes, dislipidemia, hipertensión, hiperhomocisteinemia, ¿no? Recuerden que el aumento de la homocisteína es un factor de riesgo cardiovascular. Más frecuente la enfermedad arterial periférica en los varones, en los mayores de 60 años, en los fumadores, en los hipertensos, en los diabéticos, en los dislipidémicos, sea hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia, en los con fibrinógeno alto, y hemos hecho la homocisteína incrementada. Esta aterosclerosis nos puede llevar a aterotrombosis y a enfermedad arterial periférica, y estas trombosis pueden ir al cerebro y hacer enfermedad cerebrovascular isquémica, o si en algún momento podría ir al corazón y llevar a un infarto miocardio. Pues miren, igual que lo que hemos hablado en la enfermedad, en los síndromes coronarios agudos, que es el tipo 1 por ruptura de placa telomatosa, en la cual se rompe la placa telomatosa y se pone en contacto, puede formar ese cuadro. Si eso se produce a nivel de las arterias, aorta y de las ilíacas en un 30%, la mayoría del territorio afectado es a nivel de la femoral y de la arteria poplitea, y la segunda en frecuencia son las tibiales y las peroneas. Hay varios estudios sobre estas enfermedades arteriales periféricas. El estudio Hannes, por ejemplo, se dio en personas de 40 años a más. Se veía que el 4.3% tenían enfermedad arterial periférica. En San Diego, la edad promedio de estos pacientes fue de 66 años y tenían 11.7%. El Hannes 2 o el Hannes 2 que tuvieron en pacientes mayores de 70 años, la incidencia de enfermedad arterial periférica se triplicó, de lo que era 4.3% hasta 14.5%. En Rotterdam, en el estudio Rotterdam, el promedio de los pacientes fue mayores de 55 años con un 19.1%, en el DIEM mayores de 65 años con 19.8%, y en el Partners, que son más de 70 años, o entre 50 y 69 años, diabéticos o fumadores, la incidencia 29% de enfermedad arterial periférica. Entonces, en el Partners ya incluyeron a los diabéticos y a los fumadores. ¿Qué quiere decir? Que la enfermedad arterial periférica es más frecuente en diabéticos y en fumadores, en epidémicos también. Y esa incidencia de enfermedad arterial periférica se incrementa si es que pones otros factores incluidos. ¿Cuál es la presentación inicial de la enfermedad arterial periférica? Casi el 50% están asintomáticos. Pueden tener aterosclerosis en las piernas, pero la obstrucción no es tan severa. Y de los que están sintomáticos, pues la gran mayoría puede hacer un dolor, una claudicación intermitente. ¿Qué es la claudicación intermitente? Se lo han hecho en semio. Es como una angina estable en el corazón, pero en las extremidades inferiores. ¿Cómo sería? Dolor a la actividad física. El paciente comienza a caminar y cuando comienza a caminar tiene dolor en las piernas, ya no puede seguir y tiene que descansar obligado. Porque si quiere seguir caminando le duelen más. Claudicación intermitente. Otros, un porcentaje bajo, es 1 o 2%, o sea, de cada 100, 1 o 2
pueden tener una isquemia crítica de la extremidad, con necrosis incluso, y el 50%, 40-50% tiene un dolor atípico de la pierna. Entonces, sin queja sintomática obvia, pues pueden estar normalmente los pacientes, no hay deterioro funcional, tranquilos, pero el dolor atípico puede haber como un disconfort en las piernas en el ejercicio, pero que no se resuelve consistentemente con el reposo. Limita el ejercicio a una distancia local reproducida. No puedo caminar más de 2 cuadras, 3 cuadras, doctor, porque me duele la cintura, me duelen las piernas, los glúteos, y ya no me deja caminar y tengo que pasar, esperar. Peor psicólogo. Y la claudicación intermitente clásica, la claudicación clásica es el síntoma de las extremidades inferiores que está confinado a los músculos con un inicio consistente, o sea, reproducido. Camino una cuadra normal, 2 cuadras casi bien. La tercera cuadra ya no puedo, me duele. Todas las veces en la tercera cuadra ya me duele, ¿no? Y cuando descanso, me siento, se me pasa. Es como una angina estable, ¿no? Pero en las extremidades, en los músculos. Entonces hay algunas diferencias clínicas entre la claudicación y la pseudoclaudicación. Si hablamos del disconfort, en la claudicación intermitente, típica, clásica, son calambres, tirantes, dolor o fatiga en las extremidades, en los glúteos, en la zona lumbar, ¿no? En los muslos. En la pseudoclaudicación es lo mismo, pero también hay los famosos hormigueos, o quemaduras, me quema, o se me entumece. ¿Dónde está localizado el disconfort? Generalmente en la claudicación, en las nalgas, en la cadera, en los muslos, en las pantorrillas y en el pie. O sea, todo lo que irriga, ¿no?, la arteria. Mientras que en la pseudoclaudicación, además de ser en las mismas zonas, la diferencia es con la forma de los síntomas. ¿Quién lo produce en la claudicación? El ejercicio físico. En la pseudoclaudicación es variable. No, doctor, a veces cuando camino, a veces cuando estoy sentado, cuando estoy echado. Ahí cuando usted dice que no es por el ejercicio, pseudoclaudicación. La distancia en la claudicación, ya les he dicho, es constante, consistente. Puede ser 1 cuadra, 2, 3, 5 cuadras, 1 kilómetro. Mientras que en la pseudoclaudicación es variable. No, doctor, a veces a los 10 metros, a veces dentro de la casa, otras veces cuando camino largo, otras veces camino y no me duele. Eso puede ser una pseudoclaudicación. O sea que no es una enfermedad respiratoria. ¿Ocurre con la posición en la claudicación? No, solo cuando camina en ejercicio físico. En la pseudoclaudicación sí. Doctor, me pongo de costado y me duele. Y luego se me pasa cuando me pongo del otro lado. ¿Qué cosa lo calma la claudicación intermitente clásica? El reposo. En la pseudoclaudicación, sentarse, cambiar de posición. Y el tiempo para el alivio es menos de 5 minutos en la claudicación, mientras que en la pseudoclaudicación puede ser más de 5 minutos o hasta 30 minutos. No, a mí me duele media hora, ¿no? Mientras que en la claudicación es menos de 5 minutos, o sea, reposo. El reposo en menos de 5 minutos, calma. Y miren, cuando hay una enfermedad arterial periférica avanzada, puede haber zonas de necrosis. Si ustedes ven los puntos negros en el talón o al lado del dedo pequeño o quinto dedo del pie derecho, o en el mismo dedo mayor del pie izquierdo, hay zonas de necrosis, ¿no? Y no hay irrigación, hay zonas eritematosas, zonas cianáticas. Puede llegar a la isquemia crítica de la extremidad, como ahí ven, la gangrena, con un dolor isquémico en reposo, con úlceras que no cicatrizan. Y a ver, ustedes han visto bastante pie diabético cuando han rotado. Entonces, ahí se parece mucho al pie diabético, pero en estas zonas puede haber. O momificadas, miren ahí, parece una momia y ahí está. Un rato. No me dejas de escribir. ¿Cuál es la prueba gold estándar para una enfermedad arterial periférica de escrutinio? Es el índice tobillo-brazo. El índice tobillo-brazo, en la cual se toma con ese Doppler y un tensiómetro,
Le ponen en la pantorrilla y luego comprimen, ¿no? Y le toman como tomar la presión, y con el Doppler, con el aparatito, se pone sobre la arteria, puede ser la pelia, la tibial posterior, la tibial anterior, y se ve hasta cuándo desaparece y ahí se toma la presión, digamos 120. Y eso también puede ser bilateral, ¿no? Ahí le están tomando en la pelia, miren la dorsal del pie, están poniendo en el izquierdo el Doppler y ven cuándo está la presión y cuándo desaparece, y ahí está la presión, ¿no? Y le toman en el tobillo. Entonces, el índice tobillo-brazo es la relación que existe al tomar la presión arterial en el brazo, en las extremidades superiores, braquiales, y relacionarlo con las extremidades inferiores. Por ejemplo, este paciente tiene en el lado derecho 150, ¿no? Y en la tibial posterior 40. ¿Por qué tiene tan bajo? Seguramente debe tener enfermedad arterial periférica que no llega a la sangre. Entonces haces un índice tobillo-brazo. Y sería, si es que está, por ejemplo, 80 aquí, 80 entre 160, 0.5. Ese es un valor. En el lado izquierdo, 120 está en la tibial posterior, entre 160 que está en el brazo, 0.75. Ese es el índice tobillo-brazo, la relación entre la presión sistólica del tobillo o de la dorsal del pie, todo, con la del brazo. ¿Y cómo se interpreta? Esta es la forma de interpretar, esta es la que normalmente tomamos. Si sale en un rango de 0.90 hasta 1.30, o sea, más de 0.90, 0.90 hasta 1.30 es normal. Índice tobillo-brazo normal. Si va de 0.60 a 0.89, 0.60 a 0.89, en la enfermedad arterial periférica, la estenosis es leve. Si es de 0.59 a 0.40, o al revés, ¿no? De 0.40 a 0.59, la estenosis es moderada. Y si es menos de 0.39, la estenosis es severa. Dividiríamos 39, de 40 a 59, de 60 a 89 y más de 90. Ahí se ve la enfermedad arterial periférica si es menos de 70. Ahora, si pasa más de 1.40, ahí también dicen que es indeterminado, no es que sea normal. Pero de 0.90 a 1.30, ese es el valor. ¿Por qué es importante? Si vemos este índice tobillo-brazo, tiene alta sensibilidad y especificidad. Y mira, vamos a comparar con otras pruebas que no son de enfermedad arterial periférica. El cuadrito en la parte arriba donde dice ITB, dice índice tobillo-brazo. Su sensibilidad es de 95%. Y cuando lo encuentras, es altamente específico, 99%. Un Papa Nicolau para el cáncer tiene una sensibilidad de 30 hasta 87%, es muy variable. Pero es específico, sí, desde 86 a 100%. El índice de tobillo-brazo es mejor. Si tienes un paciente que estás buscando con el T-Venom, sangre oculta en heces, miren cómo es la sensibilidad del T-Venom. De 37 a 89, o sea, puede aparecer o como no puede aparecer. Y si aparece, 87 a 98% de especificidad. El ITB sigue siendo más sensible y más específico. Y si comparas con una mamografía para cáncer de mama, la mamografía de sensibilidad, si bien es cierto, es mayor, 75 hasta 90%, pero la sensibilidad sigue siendo menos que el ITB. Y específico de 90 a 95%, el ITB es 99%. Entonces es una prueba altamente sensible y específica que no la hacen. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones y en quién debo pedir un índice tobillo-brazo? Tradicionalmente, en los pacientes que tienen historia de claudicación intermitente o clásica o sospecha de la misma. O los pacientes que tienen historia de una enfermedad isquémica con dolor en reposo, gangrena, úlcera crónica. La Sociedad Americana de Diabetes, el ADA, te dice que cualquier paciente diabético más de 50 años debe ser sometido a un índice de tobillo-brazo.
Y los diabéticos menores de 50 años con factores de riesgo. Y si tienen síntomas de enfermedad arterial periférica, a cualquiera a todos los que tienen síntomas deben hacerle una prueba de índice de tobillo-brazo. La Sociedad Americana del Corazón y la Sociedad de Cardiología Americana del Colegio Cardiológico, la Sociedad de Cardiología del Colegio, la ICC, te dice que todos los pacientes mayores de 70 años deberían hacerse un índice de tobillo-brazo una vez por año siquiera, o alguna vez en su vida, y los mayores de 50 años que son fumadores o diabetes, o que tienen un diabetes, o sea, ellos. Existe otras pruebas para enfermedad arterial periférica, sí, el registro segmentario de la presión arterial, o sea, tomarle la presión en las extremidades superiores, como siempre, luego en el muslo, en el tobillo, más abajo. Registrar en forma segmentaria el volumen del pulso. Realizarle una prueba de esfuerzo con ejercicio. Los que han votado conmigo el día lunes, chicas, han visto una prueba de esfuerzo que hemos hecho con un paciente. Y eso es para ver la parte cardíaca, pero ahí en la prueba de esfuerzo, si es que el paciente me decía ya no puedo caminar, me duelen las piernas, es otra enfermedad para descartar de enfermedad arterial periférica. El Doppler, ¿no?, de onda continua y pulsada, podemos hacerlo. La angiografía por resonancia magnética o por tomografía también nos sirve. Miren cómo van las presiones segmentarias. Normalmente no debería haber una diferencia de presiones más de 10 milímetros de mercurio entre las extremidades superiores e inferiores. Y si vemos ahí, a nivel del braquial, están en los dos, en este paciente, a los dos lados, 150. Si vemos en las extremidades inferiores, a nivel del muslo, 150, popliteo 110, 146, acá está ya bajando, en el lado derecho. Más abajo, infrapopliteo 108, pedio 62, y si hacemos índice de tobillo-brazos, 0.41. ¿Cómo sería la estenosis ahí? Moderada, severa, ¿no? En el lado derecho. Menos de 0.39, hemos dicho severa, de 0.40 a 0.59, moderada, y de 0.60 a 0.89, leve. Entonces, en el lado derecho sería moderada. Y en el lado izquierdo, 0.56, también moderada. Pero se nota que en el lado derecho ya está yendo la severidad, ya está casi severa, 2 puntitos, 0.2. Entonces, esa es una forma. El registro del volumen de pulso, el segundo, se puede hacer con el Doppler. Con ese Doppler que hemos visto aquí en la prueba, vamos a retroceder. Este Doppler te puede dar solo sonido y otro te puede dar la forma de la presión arterial. Cuando te da la forma de la presión arterial, se forman esas ondas. Y miren, en el lado derecho, a nivel del muslo, o en las extremidades superiores, miren qué bonita la onda, ¿no? Esta es la onda arterial, ¿no? La incisura dicrota, la onda dicrota y la onda de pulso. Y acá es la presión sistólica, esta es la presión diastólica. Esto está normal. Aquí, levemente disminuido. Lower está bajo, en la parte bien, a nivel de los tobillos y a nivel de la pantorrilla. Miren cómo varía un poco. Sin embargo, aquí en el lado izquierdo está afectado. Casi en el tobillo no hay ondas. Calf, ¿qué cosa era? En inglés. En la parte superior está más o menos la onda, no tiene la forma completa, pero está a nivel inferior del muslo también, a nivel de la rodilla y un poquito más abajo está disminuido, y a nivel del tobillo está severamente disminuido comparado con el lado derecho. Pues en el gráfico que está a vuestra derecha, ahí se ve que la extremidad izquierda de ese paciente está más dañada. El Doppler, que esto es lo que se mide, aparte de que hacen esta función de ver la onda, ven color y ven cómo va, y eso lo pueden hacer los radiólogos, ¿no? Algunos cardiólogos también.
y se ve la forma de la onda. Y la angiografía por resonancia, miren cómo se pinta y cómo se ve en la flecha amarilla, como hay una lesión severa de la ilíaca izquierda y también de la ilíaca derecha, pero más comprometida en la ilíaca izquierda, y que está como un hilito que está pasando de sangre. Entonces la extremidad de ese paciente debe estar con bastante isquemia, dolor, todo, mientras que en el derecho todavía está llegando. Entonces tiene una buena forma y una buena coloración de la arteria, ¿no? Usa radiación no ionizante, ha reemplazado a la coreografía con contraste y está basado en contraste intravenoso no iodado, pero hay un 10% de los pacientes que no toleran la resonancia, ya sea porque tienen claustrofobia, porque tienen marcapasos implantables o cardiodesfibriladores implantables, aunque ahora los marcapasos y cardiodesfibriladores que ponemos, especialmente los marcapasos, se pueden programar para entrar a resonancia. Y los obesos muy severos tampoco pueden entrar a la resonadora. Ahí está una tomografía por contraste de un paciente con una enfermedad arterial periférica y está con su endoprótesis. Pero recuerden que la tomografía requiere sustancia de contraste iodada, ionizante, radiación ionizante, y también tiene una gran, excelente visualización de las arterias. Ahí está, miren, una endoprótesis en un paciente que está en el lado derecho, desde la aorta abdominal, una tomografía hasta, una angiografía hasta la ilíaca derecha. ¿Cómo es la evolución de la enfermedad arterial periférica a 5 años? Pues 100% de los pacientes, de cada 100 pacientes con enfermedad arterial periférica asintomáticos, ¿no? Y aquí hay 100 pacientes con claudicación. Miren, 25% empeoran la claudicación poco a poco, llegan 10% a la revascularización y a la amputación 2% de los pacientes. Y pueden hacer eventos isquémicos o sistémicos como infartos de miocardio o strokes de 10 a 20, y algunos de 30 muertes, hacen muerte por insuficiencia cardíaca, otros por enfermedad cerebrovascular y cardiovascular, y otros 10 por no cardiovascular. Entonces, el tener enfermedad arterial periférica, ¿qué quiere decir? Que tienes aterosclerosis. Si ya tienen grandes arterias, debe tener aterosclerosis en las pequeñas arterias del cerebro, del corazón, en los riñones y en todo. Entonces, lo que te está diciendo esta gráfica es que todo paciente con enfermedad arterial periférica es un paciente de alto riesgo. Y este paciente debe recibir estatinas de por vida. Entonces, ¿cuál es el resultado de una intervención de la enfermedad arterial periférica y el tratamiento? Mejorar la habilidad para caminar. O sea que el paciente con el tratamiento debe mejorar la distancia de la caminata, mejorar su calidad de vida, prevenir la progresión a isquemia crítica y a necrosis y amputaciones. Y el tratamiento de la isquemia crítica y de las extremidades debería ser también muy importante, pero nosotros deberíamos tratar cuanto antes. A nivel de resultados de mortalidad, con el tratamiento deberíamos disminuir la mortalidad de los pacientes por infartos y accidentes cerebrovasculares, y la mortalidad y la morbilidad por este mismo tipo de enfermedades. ¿Cuál es el tratamiento? Quitar los factores de riesgo. Si es tabaquista, debe de fumar, dejar de fumar, definitivamente. Ya, no, que no fume, está prohibido. Ni un cigarrito, doctor, yo fumaba 30, ahora fumo 1. Y es igual, sigue siendo factor de riesgo, ni uno. 2, deben tratar la diabetes, un control óptimo del azúcar en la diabetes. 3, estatinas. Igual que en el infarto y en el ACV, es de por vida. No es un mes, no es 2 meses, no es un año. Control óptimo de la presión arterial y aspirina, tratamiento oral antiplaquetario. Si no toleran la aspirina, ¿qué daría? Clopidogrel.
hacer actividad física progresiva, ejercicios y fármacos anticlaudicación, que eso lo vamos a ver que algunos usan y no. Un efecto del cese de fumar, miren, un paciente, este es el censo australiano, pacientes con abstinencia de tabaco y los que continúan fumando, ¿no? Y esta es la sobrevida acumulada. Entonces, de todos los pacientes con claudicación intermitente y con bypass, ¿no?, con safenectomía, miren, los pacientes que continúan fumando, su mortalidad sigue siendo alta. Y los pacientes que dejan de fumar, su mortalidad o su sobrevida es mayor. Esta es la cantidad de sobrevida, ¿no? ¿Quiénes sobreviven menos? Los pacientes que han estado operados, tienen bypass, pero que siguen fumando. Los que dejaron de fumar, sobreviven más. Y los que nunca fumaron, mucho más. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es que los pacientes que tienen enfermedades periféricas no deben fumar. ¿Cómo afecta el ejercicio y el entrenamiento? En la distancia de caminata es esta. Miren cómo es el cambio en la distancia de caminata. Y los pacientes con claudicación y los pacientes con máxima claudicación. Los que tienen claudicación típica, que no hacen ejercicio, su distancia de caminata se mantiene, mientras que los que hacen ejercicio mejoran. Y si la claudicación es máxima, el dolor de claudicación es máxima, con el ejercicio mejora. Entonces hay que hacer progresivamente ejercicio físico. ¿Cuál es el ejercicio que deben hacer? Sesiones supervisadas, no solo, de 3 a 5 veces por semana. O sea, interdiario prácticamente. ¿Cuánto tiempo deben caminar? Idealmente hasta 35 a 50 minutos de ejercicio por sesión. ¿Qué tipo de ejercicio pueden hacer? Caminar en la faja o en una track walking que le llamamos. ¿Qué distancia o qué tiempo pueden hacer? Idealmente más de 6 meses. Y se dice que el 100%, incluso más de esto, mejora la distancia de caminata máxima y mejoran la calidad de vida de estos pacientes. Los que casi no caminaban, poco a poco han comenzado a caminar y han subido hasta 150. La doctora antes caminaba ni una cuadra, ahora llego a las 2 cuadras, 3 cuadras. Mejor. El estudio CAPRI, el estudio HOP y el estudio HPS vieron cómo afectaban los medicamentos. En el estudio CAPRI se vio las antiagregantes plaquetarias y miren cómo los pacientes que utilizaban aspirina y clopidogrel mejoraban sus eventos por año, o sea, disminuían los eventos por año. El estudio HOP con IECAS se vio que altamente significativo con los que utilizaban ramipril, que es un IECA, podían mejorar en los pacientes con enfermedades arterial periférica. Y el estudio HPS con simvastatina demostró que las estatinas mejoran la calidad de vida de estos pacientes. Los que no tomaban los placebo que están arriba, no tomaban nada, tienen más eventos por año, de infarto, de isquemia en las extremidades, de muerte. Los que tomaban aspirina, menos, y los que tomaban clopidogrel, mucho menos. Los que tomaban ramipril también disminuían, y los que utilizaban simvastatina versus los que no utilizaban disminuían enormemente. Entonces, ese es el tratamiento. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Igual que una aterosclerosis. Aspirina o IECAS, clopidogrel si prefieren. Puede ser IECAS si es que la presión lo permite, y estatina. Y el efecto de la pentoxifilina, pues también, otros utilizan pentoxifilina, todo lo que fue muy variable, ¿no? Hubieron muchos estudios en los años 80 y 90 y un metaanálisis grande en la que dice que puedes usar pentoxifilina porque es favorable, ¿no? Y esta es la distancia libre de dolor al caminar.
y todos los estudios se juntaron y demostraron que puede tener algún beneficio la pentoxifilina. Mientras que el silostazol sí, ¿no? Un metaanálisis randomizado, en la primera es pentoxifilina con silostazol, la pentoxifilina no ha demostrado mayor beneficio, ¿no? Mientras que el silostazol sí ha demostrado. Entonces, actualmente, muchos, la enfermedad arterial periférica lo manejan más cirugía cardiovascular que cardiología, pero lo que dan es silostazol, que es un antiagregante plaquetario y que ha visto de beneficio, ¿no? Y pentoxifilina algunos utilizan, pero han visto ustedes que no es tan beneficioso, está medio en la penumbra, que puede o no ayudar, generalmente no ayuda. Entonces, viendo el silostazol versus pentoxifilina, se dice que el silostazol que está en rojo tiene mayor porcentaje de cambios desde la línea base en lo que es caminata que la pentoxifilina, que va parecido al placebo. O sea, no darle es casi lo mismo, pero sí el silostazol. ¿Cuál es el mecanismo del silostazol? Aumenta el AMP cíclico, ¿no? Disminuye la agregación plaquetaria y la activación plaquetaria, disminuye a nivel vascular, muscular, lo que produce es vasodilatación, aumenta el flujo periférico y el efecto antiproliferativo, activa o aumenta la actividad de la lipoproteína lipasa y disminuye la síntesis de triglicéridos, pues aumenta un poco el HDL y los triglicéridos, pero no es un mecanismo, no es un tratamiento para hipolipemia. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento del silostazol y la pentoxifilina en la claudicación? Aparte de la aspirina y todo, puedes darle silostazol 100 miligramos por día, 2 veces al día, que pueden mejorar los síntomas, la distancia de la caminata. Está indicado para todos los pacientes limitados por claudicación, pero está contraindicado en falla cardíaca y no se olviden que puede producirse bastante dolor de cabeza. Si el paciente comienza a tomar silostazol y se queja de dolor de cabeza, suspendan. La pentoxifilina es de 400 miligramos, tendrías que dar 3 veces por día, pero hay que considerarlo en una alternativa al silostazol y ya todos saben que su efectividad es marginal, no está bien establecida. Y opciones de revascularización, pues reconstrucción endovascular, ¿no? La angioplastía percutánea, como el stent, pero en las piernas, y la quirúrgica, que es como el bypass, con una reconstrucción aortoilíaca, aortofemoral, femoropoplitea, bypass. Entonces ahí miren a la izquierda una obstrucción severa a nivel de las ilíacas, que se le puso la endoprótesis con stent, y ya como está en el lado derecho pasa normal la sangre. Y bueno, para terminar, saber que la angioplastía es uno de los temas importantes, con stent o no, tienen baja mortalidad, la angioplastía, baja morbilidad y la patencia, o sea, están abiertos incluso 80% a los 3 años y 60% a los 5 años. ¿No? Mientras que en la cirugía la mortalidad es mayor, la morbilidad es un poquito menor y la patente también puede ser más evidente a los 5 y 10 años, y a nivel femoroplástico que la cirugía. Entonces, si quieren tener unas piernas bonitas, tienen que tratar a los pacientes adecuadamente y para que no terminen así. Thank you.